hoy a través de la predicación de la palabra del Señor. Y es por eso que quiero invitarles a orar. Ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a orar, hermano. Quiero animarle a que presten atención a lo que el Señor nos va a decir hoy a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor, en oración. No solamente para bendecirte, sino también, Señor, para, Señor, suplicarte que tengas a bien hablarnos a través de tu palabra. Nuestras almas, oh Dios, están sedientas de ti. Nuestras almas, Señor, anhelan escuchar tu voz una vez más a través de la Escritura. Y yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, que, Señor, que tú abras, Señor, nuestros corazones de par en par. Señor, para poder recibir tu palabra con humildad y para poder ponerla en práctica, oh Dios. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te pido que todo aquello que pueda distraer nuestra atención del mensaje de tu palabra sea reprendido en el nombre de Jesús. Señor, y ayúdanos para poder enfocarnos en lo que tú quieres decirnos, para que nuestra fe sea fortalecida y nuestro amor por ti se incremente en este día, Señor. Padre, también te rogamos, como ya lo hemos hecho antes, que uses tu palabra, te rogamos, oh Dios, te lo suplicamos. Usa tu palabra hoy para salvar a los que no te conocen. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en este día oramos, oh Dios, por la Iglesia Bautista Reformada de Miami. Señor, oramos, Dios mío, por ese cuerpo local de creyentes. Señor, yo te pido que allí donde ellos están, Señor, concédeles continuar siendo luz en medio de las tinieblas, Señor. Y usa, Señor, al pastor Joel para proclamar, Señor, tu nombre, santo y temible, Señor, en medio de esa iglesia local y en esa comunidad. Concédeles a ellos, Señor, ver tu mano obrando en sus vidas, Señor, en sus familias, Señor, y en el ministerio de la iglesia. Señor, tú conoces sus preocupaciones, tú conoces, oh Dios, Señor, las necesidades de esa iglesia local. Por eso te rogamos, en el nombre de Jesús, que tengas a bien, Señor, suplir sus necesidades para la gloria de tu nombre y el bien de ellos, Señor. Oramos también en esta mañana por la Iglesia Bautista Lincoln, Señor, de aquí, Señor, de Dallas. Señor, en estos días tan difíciles que ellos están viviendo, yo te ruego por ellos, te ruego, Señor, que la fe de mis hermanos allí, Señor, no falte. Yo te ruego, Señor, que tú proveas, oh Dios, de un pastor para ellos, que guíe a esta congregación, Señor, conforme a tu palabra. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre Santo, tú conoces esa iglesia. Tú conoces cuáles son sus necesidades. Tú conoces, Señor, cuál es la angustia del corazón de cada miembro de esta congregación. Consuélalos en esta mañana por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, en este día, bajo el título Una introducción al libro de Esdras, segunda parte, vamos a continuar estableciendo las bases que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión del mensaje, hermanos, de este libro histórico del Antiguo Testamento. El domingo pasado, no sé cuántos ustedes recordarán que nos enfocamos, al comenzar esta introducción, nos enfocamos específicamente en considerar la estructura de este libro histórico de la Biblia, y terminamos, hermanos, considerando algunas verdades doctrinales que se desprenden de los acontecimientos que preceden a los hechos que el cronista, inspirado por el Espíritu Santo, redactó, hermanos, recoge en este libro. Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, después de tener en nuestra mente el contexto histórico del libro de Esdras, hoy vamos a enfocarnos en el contexto bíblico del libro de Esdras. El contexto bíblico del libro de Esdras. Cuando nosotros hablamos del contexto bíblico de un libro de la Biblia, nos estamos refiriendo específicamente al lugar que este libro ocupa
hermano, en la historia de la Biblia, que es la historia del plan de redención que Dios llevó a cabo, ¿verdad?, en Cristo. Y amados hermanos, quiero que mires el versículo 1. Dice el versículo 1, Esdras capítulo 1, verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo. En este versículo tenemos, hermano, una expresión que es la más importante del versículo número 1. Y es la expresión para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. La razón por la cual digo que esta es la expresión más importante, la declaración más importante del versículo 1, es porque con esta declaración, hermano, el cronista está estableciendo para nosotros que los hechos históricos narrados en el libro de Esdras no fueron el producto de la casualidad, no fueron el producto, hermano, o el resultado del buen deseo de Ciro o del buen corazón de Ciro. Esta expresión para que se cumpliera la palabra dada por el Señor por boca de Jeremías, hermano, resalta que los acontecimientos históricos que vamos a estar considerando en el libro de Esdras fueron el resultado directo del predeterminado consejo de Dios para con su pueblo. Y esa verdad, hermano, es el fundamento también de nuestro consuelo como iglesia hoy, porque nosotros sabemos que de la misma manera cada evento que ocurre en nuestras vidas a nivel individual, cada evento que ocurre en nuestras vidas a nivel familiar, cada evento que ocurre en nuestras vidas como iglesia, cada una de nuestras circunstancias son el resultado del propósito de Dios para con nosotros, del predeterminado consejo de Dios para con su iglesia. Y es por eso, esta es la primera razón por la cual esta expresión es tan importante, pero también esta expresión para que se cumpla la palabra del Señor es importante porque ubica a este libro en un contexto específico en la historia de la redención. De la misma manera, yo quiero que atiendan acá todos, hermanos, porque si no, para que puedan entender el contexto bíblico de este pasaje. De la misma manera que la expresión en el primer año del rey Ciro pone a este libro en un contexto histórico, de la misma manera la expresión para que se cumpla la palabra del Señor por boca de Jeremías pone, hermano, en un contexto bíblico, ¿verdad?, el mensaje de este libro. Y es por eso que nosotros debemos considerar en esta mañana este contexto bíblico. Pero también esta expresión es importante, hermano, porque cuando dice la palabra de Dios, ¿sabe? Que para que se cumpliera la palabra de Dios, es un recordatorio para nosotros, la iglesia de hoy, que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre se cumple. Amada iglesia y mi querido amigo que estás aquí en esta mañana, esto, hermano, es un recordatorio para nosotros de que Dios siempre va a llevar a cabo sus propósitos en la vida de los hombres. Dios siempre va a cumplir sus promesas en Cristo. Siempre. Pero también Dios siempre va a cumplir sus amenazas y sus advertencias dichas en las Escrituras. Y eso presupone una advertencia para los que no conocen a Cristo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Esdras y nos encontramos con esta expresión nos debe hacer considerar, debe hacer que hagamos un alto en nuestras vidas, especialmente aquellos que no tienen a Cristo, porque todo esto pasó para que se cumpliera la palabra del Señor. Y tú debes saber en esta mañana que todas las advertencias del Señor, todas las advertencias de la Biblia, un día Dios las va a cumplir.
Porque Él, y yo quiero que te vayas a casa hoy, en esta mañana, con esta verdad, Dios siempre cumple su palabra. Dios no es como nosotros. Y esto nosotros lo vamos a ver, hermano, independientemente de si nosotros lo creemos o no lo creemos, Dios siempre es fiel a su palabra. Y es por eso que esta expresión, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, es tan importante. En esta mañana, con la ayuda del Señor, hermano, al considerar el contexto bíblico del libro de Esdras, específicamente vamos a estar respondiendo a esta pregunta: ¿cómo encaja Esdras en el relato bíblico de la redención? ¿Cómo encaja Esdras en el relato bíblico de la redención? Recuerda, esta expresión que acabamos, o esta declaración que acabamos de decir, que no la voy a repetir porque la he repetido muchas veces, pone el libro de Esdras en un contexto bíblico. Pone el libro de Esdras en un contexto, hermano, específico en el plan de redención. Y la razón por la cual la respuesta a esta pregunta es tan importante para nosotros hoy es porque si nosotros no entendemos la respuesta a esta pregunta o no la tenemos clara, nosotros no vamos a poder entender el mensaje de Dios a través de Esdras. Si la respuesta a esta pregunta, el libro de Esdras, no sería más que un libro de historias o moralejas para la iglesia de hoy. Pero no es así. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir. Y este libro juega un papel fundamental en el plan de redención, en la historia de la redención que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Cómo encaja Esdras en el relato bíblico de la redención? Bueno, en primer lugar, la razón por la cual este libro es tan importante para nosotros poder entender la historia de la redención es porque el libro de Esdras apunta al retorno escatológico del pueblo de Dios a la ciudad de Dios. Apunta la historia, los relatos que se recogen en este libro, apuntan al retorno escatológico del pueblo de Dios a la ciudad de Dios. Vamos, hermanos, la palabra dada por el Señor a Israel en aquel tiempo por medio del profeta Jeremías, indiscutiblemente es el punto de partida obligatorio para nosotros poder considerar cómo Esdras encaja en esta gran historia de la redención. Como nosotros vimos la semana pasada, la razón fundamental por la cual el pueblo de Israel, los hebreos, estaban en cautiverio fue por causa de su propia rebelión en contra del Señor nuestro Dios. Porque Dios es justo. Dios no podía pasar por alto el pecado del pueblo, porque el pecado es rebelión en contra de Dios. El pecado era ofensa, es una ofensa a la gloria de Dios. Y porque Dios es justo, Él no podía pasar por alto la gran rebelión de la nación de Israel. Y es por esa causa que Dios, hermanos, los entrega en manos de sus enemigos y ellos los llevan al cautiverio. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Escritura nos vamos a dar cuenta que Dios también, hacía muchos años, algunos años atrás, bastantes años atrás, Dios había hecho un pacto con Abraham. Y porque Dios es fiel, en medio del juicio, Dios se acuerda de su misericordia y Dios se acuerda del pacto que hace con Abraham y junto con la declaración de juicio, Él también le da una promesa de restauración a su pueblo. Dios le prometió a su pueblo en el exilio que Él los llevaría, los traería de regreso a la tierra que Él le había prometido. Amados hermanos, y esa es esta promesa que Dios le da a su pueblo, a la que se refiere Esdras en el capítulo 1, versículo 1. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, por un momento. Vamos a ver la promesa de la cual habla Esdras. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 29, versos 10 y 11.
Jeremías capítulo 29, versos 10 y 11. Todos lo tienen, hermanos. Fíjate este pasaje. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Piensa por esto, piensa en esta promesa por un momento. Antes de leer el verso 11, él le dice dos cosas importantes en este versículo. Número uno, él está diciendo, hermano, ¿qué tiempo iba a durar el cautiverio? El cautiverio en Babilonia iba a durar ¿cuánto? 70 años. Vamos, hermano, pero también él le dice que cuando esos 70 años, ni un día menos, ni un día más, cuando se cumplieran estos 70 años, Dios iba a visitar a su pueblo para cumplir su buena palabra de hacerles volver a este lugar. O sea, de hacerlos volver a la tierra, a su tierra, hacerlos volver a Jerusalén. Y dice el verso 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto y una esperanza. Ahora, para nosotros poder entender este contexto, nosotros, este versículo, tenemos que hablar un poquito del contexto de esta promesa. El pueblo estaba en el cautiverio y se habían levantado falsos profetas que le estaban diciendo: prepárense que en cualquier momento nos vamos. Y Dios le dice al pueblo en el cautiverio por medio de Jeremías: no hagan caso a esos profetas, yo no he hablado por medio de ellos. Y él les dijo, en buen español, miren, cásense, hagan casas, planten sus viñas, porque esto es para largo. 70 años van a estar ustedes en este cautiverio. Pero yo voy a cumplir mi buena palabra de hacerlos volver a su lugar, porque yo tengo plan, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Y dice el texto, hermano, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto, un futuro, gracias, y una esperanza. Hermanos, ¿cuál era el futuro? ¿Cuál era, hermano, estos planes de bienestar? ¿En qué consistía? En que ellos iban a regresar en el tiempo de Dios. Ellos regresarían del cautiverio a la tierra que Dios un día le había prometido a Abraham. Y yo quiero enfatizar algo, porque este versículo, hermanos, es uno de los más mal interpretados en este tiempo moderno. Esta promesa se la dio Dios directamente y específicamente ¿a quién? A Israel, a los que estaban en el cautiverio, a los que estaban desterrados. Dios le da esta promesa: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este pasaje, hermano, muchas veces lo usamos hoy y lo aplicamos a nosotros, a cosas que tienen que ver a este lado de la eternidad. No te preocupes, dice la Biblia: yo sé los planes que tengo para ti, como dice la Reina Valera, si mal no recuerdo, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Y cuando nosotros leemos eso, lo que estamos pensando es que Dios nos está diciendo: no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo, yo te voy a dar lo que tú quieres. Pero ese no es el corazón de esa promesa. Dios, hermano, le estaba diciendo al pueblo: yo te voy a dar lo que ustedes quieren, lo que ustedes esperan. ¿Qué es lo que ellos esperaban? ¿Qué es lo que ellos anhelaban, hermano? Regresar a su tierra. Ahora, aunque esta promesa fue dada específicamente
en la iglesia. Porque nosotros, mi amada iglesia, al igual que Israel, estamos, hermano, en el exilio. Porque estamos habitando en una tierra que no es la nuestra. Y quiero aclarar que cuando hablo del exilio, estamos en el exilio como Israel. No me estoy refiriendo a que somos mexicanos y estamos en Estados Unidos. Ese es un tipo de exilio. No nos estamos refiriendo a que somos cubanos y estamos aquí o que estamos en un país que no es nuestro. No. Nosotros, al igual que Israel, somos exiliados porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros, hermano, esta promesa tiene el cumplimiento. Por él, cuando se cumplió en Israel, a través, hermano, Dios visitó a Israel, como prometió aquí, a través del decreto de Ciro, para cumplir esta promesa, para que el pueblo pudiera regresar. De manera que, amados hermanos, es por eso que decimos que la historia de Esdras apunta al retorno escatológico del pueblo de Dios a la ciudad de Dios. Y el pueblo de Dios somos la iglesia. El libro de Esdras es la historia de cómo Dios siempre cumple su promesa y siempre de llevar a su pueblo de regreso a la ciudad de Dios. Y no quiero que pierdas de vista que el mismo Ciro, vamos a regresar a Esdras. El mismo Ciro, fíjate lo que dice en el verso 3. ¿Lo tienen todo ahí, hermanos? Esta es parte del decreto de Ciro. Dice: el que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Dios, porque era donde Dios habitaba con su pueblo. Cualquier relevancia que Jerusalén tenía o podría haber tenido era que Dios habitaba con medio de su pueblo en Jerusalén. Allí estaba el centro de la adoración del pueblo de Dios. Ahí estaba el templo. Cuando el templo se destruye, ellos, hermanos, como vimos la semana pasada, quedaron sin ningún tipo de identidad religiosa. Ahora, ellos tenían la oportunidad de regresar a la ciudad de Dios para adorar a Dios. Como resultado del cumplimiento de esta promesa, de la misma manera, nosotros como iglesia esperamos el día glorioso en que Cristo regrese por nosotros y nos lleve de regreso a la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. ¿Y cómo yo sé que Dios va a cumplir esta promesa? ¿Cómo yo sé que Dios cumplirá la promesa de llevarlos de regreso a casa? Vamos, hermanos, porque la historia del libro, la historia del éxodo de Israel, de este segundo éxodo de Israel, es como un drama que ilustra precisamente el día en que Cristo nos introduzca al cielo nuevo y a una tierra nueva que Él ha prometido a los que le aman. Por eso el libro de Esdras es tan importante para la iglesia de hoy. Porque lo que tenemos aquí, hermano, es precisamente esto, como un drama de ese día glorioso en que Él cumpla su promesa de llevarnos a casa. ¿Y cómo yo sé que lo va a hacer? Porque el libro de Esdras da testimonio de eso. Vamos, hermano, este no fue el primer cautiverio que Israel experimentó. Esta no era una vivencia nueva para ellos. Los israelitas ya habían sido esclavos en Egipto. Y en aquel tiempo Dios se acordó de ellos. Tuvo compasión y les envió, hermano, a un libertador. ¿Qué libertador fue ese?
Moisés. Y por medio de Moisés, hermano, Dios nos libró de la servidumbre de Faraón y nos guió por el desierto hasta que poseyeron la tierra. Y en el libro de Esdras vemos cómo por segunda vez Dios se revela como el libertador de su pueblo, como el sustentador de su pueblo, como aquel que abre las puertas para que su pueblo pueda ir de regreso a la ciudad de Dios. Ahora, ¿en qué sentido, hermano? O sea, este es el sentido en que este segundo éxodo de Israel es un drama de la consumación de nuestra redención. En el libro de Esdras, hermano, vemos cómo Dios movió a Ciro a proclamar este decreto para que su pueblo regresara. De la misma manera, el Señor nuestro Dios nos ha librado a nosotros en Cristo, nos ha librado del poder del pecado y Satanás. Y nos ha prometido una nueva ciudad, una nueva tierra. Al igual que Israel, mi amada iglesia, nosotros somos exiliados, como le dije hace un momento atrás, que habitamos en una tierra que no es la nuestra. Nuestra vida aquí en la tierra es un peregrinaje del reino de las tinieblas, del cual Dios nos libertó en Cristo, al reino de su amado Hijo. Nuestra vida en la tierra, y el libro de Esdras da testimonio de esto, nuestra vida en la tierra es un peregrinaje de la cautividad del pecado, del cual Cristo nos liberó, hermano, a la ciudad de Dios, la cual Él prometió a todos los que le aman. Yo quiero que tú mires, compare, ahí ya leímos en el capítulo, verso 3, donde él habla, ¿verdad? La razón, hermano, por la cual Esdras da el corazón. Yo creo que tú notes que el corazón de este decreto de Esdras no fue, hermano, el decreto de Ciro, no fue simplemente que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén. Ese no era el corazón de este decreto. El corazón de este decreto era que el pueblo de Dios volviera a la ciudad de Dios para que pudiera adorar a Dios, para que pudieran poseer la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y yo quiero que tú compares, para que tú veas en qué sentido y puedas hacer sentido de esto, cómo este retorno a Jerusalén apunta al retorno escatológico del pueblo de Dios a la ciudad de Dios. Mira conmigo, hermano, Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 3. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, verso 3, oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ahora, quiero que tú compares lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 3, con el decreto de Ciro. ¿Qué dijo Ciro? Que todos los sobrevivientes, todos los que pertenezcan a este pueblo, que se regresen para construir, ¿qué cosa? La casa de Dios que está en la ciudad de Jerusalén, para que ellos pudieran poseer esta tierra nuevamente. De la misma manera, hermano, cuando Juan ve esta visión, él ve, hermano, a la nueva Jerusalén. ¿Quién es la nueva Jerusalén? La iglesia. Descender, hermano, del cielo, ¿para qué? ¿Para qué desciende del cielo, hermano? Para que
que Dios habite con ella en medio de su pueblo. En otras palabras, la nueva Jerusalén desciende del cielo para poseer una nueva tierra y un nuevo cielo que Dios ha prometido a los que le aman. Mi amada iglesia, es por esta causa que este mensaje de Esdras es tan importante, porque es el testimonio bíblico e histórico de la fidelidad de nuestro Dios. Hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham. Yo quiero que pienses por un momento en esto. Dios hizo un pacto con Abraham, y en este pacto Dios le dijo: a tu descendencia yo daré la tierra por heredad, ¿verdad? Pero por esa promesa, Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y cuando ellos van al cautiverio, Dios los libra de nuevo. ¿Por qué Dios los libra de nuevo del cautiverio, hermanos? Israel no merecía que Dios los librara del cautiverio babilonio. Ellos estaban ahí por causa de ¿quién? Por causa de su propio pecado. Pero ¿por qué Dios los saca? Porque Dios no solamente es fiel, Dios es inmutable. Y porque Dios es inmutable, Él no cambia, tampoco sus promesas cambian. Él hizo un pacto con Abraham, y ni aún la pecaminosidad de Israel pudo invalidar que Dios, pudo hacer que Dios no cumpliera su promesa. A pesar de ellos, Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham hace años y años atrás. Porque Dios es fiel e inmutable. Amén. Y esto lo vemos en el libro de Esdras. Ahora bien, yo quiero, hermano, que tú pienses en quiero darte algunas observaciones importantes acerca de este punto. Ya vimos que la primera razón la primera manera en la que el libro de Esdras encaja en el relato de la redención en la Biblia es que apunta al retorno escatológico del pueblo de Dios a la ciudad de Dios. Ahora, por esta verdad, hay algunas observaciones que yo quiero hacerte. Número uno, el libro de Esdras nos recuerda que tú y yo somos exiliados. Por lo tanto, vivamos como tal. Hermano, yo puedo decirte algo con toda seguridad en esta mañana. La razón de nuestras insatisfacciones, la razón, hermanos, de nuestras frustraciones y de nuestro desencanto de este lado de la eternidad se debe a que tú y yo hemos olvidado quiénes somos. Tú y yo somos exiliados. Por tanto, debemos vivir como tal. ¿Qué significa eso? Hermano, y de esto todos nosotros sabemos lo que eso significa, porque nosotros también estamos en un segundo exilio, por decirlo de una manera. Pero ¿cuál es el anhelo de la mayoría de los mexicanos? Volver a mi México lindo y querido. Oye, ¿cómo dicen? Amén. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los mexicanos en Estados Unidos son ¿qué? Exiliados. Ellos anhelan un día poder volver a su patria, a la tierra que los vio nacer. ¿Cuál es el anhelo de los cubanos? Muchas cosas, pero uno de ellos es regresar a Cuba, poder vivir en nuestra tierra, porque somos exiliados en este país. ¿Cuál es el anhelo de los puertorriqueños y de Puerto Rico, de los colombianos? Hermanos, vivir como un exiliado celestial de este lado de la eternidad es vivir nuestra vida anhelando intensamente todos los días que Cristo venga por mí y que me lleve de regreso a la ciudad de Dios. Amén. Y eso es, hermano, por eso que el mensaje de Esdras es tan importante para nosotros. Porque este mensaje, este libro apunta a esta realidad gloriosa. Y les voy a decir algo, hermano. Que yo sé que quizás no te va a gustar, pero te lo voy a decir.
más que regresar a México, más que regresar a Cuba, más que regresar a Colombia, Puerto Rico, si tú estás en Cristo, tu anhelo mayor debe ser que Cristo regrese por ti y te lleve a la ciudad de Dios. Hermano, olvídate de México. México, aunque tú hayas nacido en México, México es tu segunda ciudadanía. Si tú estás en Cristo, tu primera ciudadanía es la ciudadanía celestial. Olvídate de Cuba, olvídate de Colombia, olvídate de Puerto Rico. Si tú estás en Cuba, me traicionó, y si tú estás en Cristo, hermano, tu anhelo debe ser que Cristo venga por nosotros, que el Señor nos guíe de la misma manera que el Señor llevó de regreso a la ciudad de Dios a este primer grupo de exiliados por medio de Sesbazar y de Zorobabel, que de esa misma manera, por medio, el Señor nos guíe y nos lleve a la ciudad celestial. Cuando te debilites, esta es la segunda observación que quiero hacer de este punto, cuando tú te debilites en tu fe por causa de lo difícil de este peregrinar, recuerda que Dios es fiel e inmutable. Él ha cumplido y cumplirá todas sus promesas en Cristo. Cuando tu fe se debilite y tú te preguntes a ti mismo, Señor, ¿hasta cuándo? Recuerda la palabra del Señor a su pueblo por medio de Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y Él cumplirá esa promesa, no dándote todo lo que tú quieres de este lado de la eternidad, sino llevándote de regreso a la ciudad de Dios. En segundo lugar, hermanos, el mensaje del libro de Esdras encaja perfectamente en el plan de la redención, en la historia de la redención, porque su mensaje ilustra el propósito de la redención. Su mensaje ilustra el propósito de la redención. Unos, hermanos, de los énfasis de este libro, precisamente la restauración de la adoración como parte esencial de la identidad del pueblo de Dios. Y esto lo vemos precisamente, una vez más, en el decreto de Ciro. ¿Para qué Ciro da este decreto? Para que ellos regresen ¿a qué? A reconstruir el templo. Amados hermanos, Dios movió a Ciro para que él dejara salir a los exiliados, a regresar, para reconstruir una casa donde el pueblo de Dios pudiera adorar a Dios y pudiera ofrecer sacrificios a Dios. El templo era el lugar, amados hermanos, donde el pueblo de Dios se reunía para adorar a Dios. El templo en aquel tiempo era el centro de la vida religiosa de Israel. Ahora, quiero que pienses en el énfasis de esto, hermano, de la adoración como el propósito de la redención. Y piensa en esto por un momento. Cuando Israel, el templo es destruido, obviamente Israel se queda sin lugar ¿para qué? Para orar. Y se queda sin lugar ¿para qué? Para ofrecer sacrificios y de esa manera reconciliarse con Dios. La vida religiosa de Israel fue desmembrada completamente. La posibilidad de poder construir el templo nuevamente, hermano, era la posibilidad, representaba la posibilidad no de edificar un templo viejo nuevamente. Eso representaba mucho más. Representaba la gran oportunidad de venir como pueblo a reunirse con su Dios en la casa de Dios. Y es por esa razón que Dios le abre esta puerta,
para que ellos puedan regresar a adorar a Dios de una manera correcta, adorar a Dios de una manera que ellos no podían hacerlo en Babilonia. Y ese, hermano, es el propósito de la redención del pueblo de Dios. Dios te hizo libre del pecado. Dios te redimió del poder del pecado. Dios te redimió del poder de Satanás para que ahora tú, por medio de Cristo, puedas adorarle correctamente. Ese es todo el propósito de la adoración. Mira conmigo, hermano, por un momento, Esdras capítulo 3. Vamos a volver a Esdras capítulo 3. Y mira conmigo el verso 2 y el verso 6. ¿Todo lo tienen ahí, hermano? Dice el verso 2: entonces Jesúa, hijo de Josadá, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron, ¿qué cosa? El altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Fíjate, hermano, lo primero que ellos hacen, ¿qué cosa es? Restaurar el altar, porque el altar, al restaurar el altar, estamos restaurando la relación del pueblo con Dios. Mira el verso 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Fíjate, hermano, en algo. Ellos regresan y lo primero que hacen cuando llegan a la tierra no es construir el templo, es construir el altar, para que la adoración pudiera ser restaurada. Luego construyen el templo y por último, como se relata en el libro de Nehemías, ellos reconstruyen los muros de la ciudad. Y este orden de prioridades no es un accidente. Este orden de prioridades, hermano, enseña que la adoración a Dios y una correcta relación con Él debe ser el centro de nuestra vida como individuos y como comunidad de fe. Te lo repito, la adoración a Dios y una correcta relación con Él debe ser el centro de nuestras vidas como individuos y como comunidad de fe. Esto, hermano, es la verdad que vemos también en el libro de Esdras, porque el propósito de nuestra redención, hermano, es que podamos adorar a Dios. Y esto no solamente lo vemos en el libro de Esdras, esto es una verdad que corre a través de toda la Biblia. Vamos a hacer algo. Yo quiero leer rápidamente con ustedes algunos textos bíblicos. Solamente, vamos a leer 4, pero solamente de los 4 vamos a buscar uno en la Biblia. Los demás los vamos a tener en pantalla. Mira este pasaje aquí, Éxodo 7:16. El contexto de este versículo, Dios está hablando de Faraón a través de Moisés para que dejara ir a ¿quién? Al pueblo de Israel. Y le dice, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. ¿Por qué para qué Dios estaba liberando a su pueblo? Para que le sirviera, para que lo adorara en el desierto. Ese es el propósito de la liberación del pueblo de Israel. Y eso ilustra también el propósito de nuestra liberación, de nuestra redención, para que nosotros adoremos su santo y temible nombre. Mira también este texto, Éxodo 20:1-3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Porque yo te redimí, porque yo te saqué de la casa de servidumbre. Yo soy tu Dios, por lo tanto, no tendrás otro Dios aparte de mí. O delante de mí. ¿Sabes lo que significa eso? Porque yo soy tu Dios. Porque yo te libré.
porque yo te redimí, yo soy tu Dios. A mí solamente darás adoración. Eso es lo que está implícito en no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora mira también este otro pasaje. Mira cómo esta verdad corre a través de toda la Biblia. El propósito de la redención es adoración. Mira este pasaje de la Escritura, Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El centro de la vida del creyente es adoración a Dios. Para eso Él nos hizo libres. Cuando Dios en la eternidad pasada, Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo en proveer, hermano, redención y traer, redimir de entre los hombres a un grupo, para que este grupo de hombres redimidos ahora pudieran, hermano, libremente adorar al Dios Trino. Mira conmigo, este es el texto que quiero que busques. Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 al 10. Último libro de la Biblia. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Todos lo tienen, hermano. Dice la Biblia: y después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Vamos a leer, hermano, el verso 10. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Mira el verso 12. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice el verso 13: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, escucha bien, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mira la similitud de lenguaje que hay entre Apocalipsis capítulo 7 y el Éxodo. ¿Quiénes son los que han salido de la gran tribulación, hermano? La iglesia militante. La iglesia que estará viva hasta en el día en que Cristo venga. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice el texto que estos son los que han emblanquecido, ¿qué cosa? Sus vestiduras en la sangre del Cordero. Los que han lavado sus vidas, los que han sido lavados por la sangre de Cristo de todos sus pecados, los que han sido redimidos, ellos son esta gran multitud. Y dice el texto, hermano, en el verso 15, que por eso, porque ellos han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero, porque ellos han sido redimidos, por esa causa están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y digo que hay una similitud entre el lenguaje de este versículo y Éxodo, porque cuando Moisés le habla a Faraón, le dice: Dios te ha dicho, deja ir a mi pueblo, ¿para qué?
para que me sirvan, para que me adoren. Amados hermanos, el mensaje de Esdras ilustra precisamente esto. El propósito por el cual Dios nos ha redimido es para que nosotros le adoremos. Y de esa verdad se desprende otra verdad muy importante. Y es que el libro de Esdras también nos enseña precisamente porque la adoración es el corazón de la redención o el propósito de la redención. La adoración correcta a Dios es un no negociable de la fe cristiana. Yo quiero terminar con esto, hermanos. Hermanos amados, no sé cuántos ustedes recordarán que el domingo pasado mencionaba que la razón por la cual este éxodo no se dio en una sola fase, sino que tuvo varias fases, fue porque cuando Ciro da el decreto, no todos los israelitas descienden a Jerusalén. Y una de las razones fundamentales por las cuales ellos no descienden es ¿por qué? Porque ellos se habían acomodado a los beneficios y a todas las comodidades que habían alcanzado en Babilonia. Recuerda, hermano, los que se la vieron grises en el exilio fueron los padres de ellos, los primeros que llegaron 70 años más tarde. Ellos estaban establecidos en Babilonia. ¿Te acuerdas que te mencionaba que incluso el primer banco en el mundo se fundó por uno de los descendientes de los exiliados en Babilonia? Ellos estaban muy bien. Y ellos habían olvidado que el propósito de sus vidas, la identidad de sus vidas, estaba en una correcta relación con Dios. No en los bienes que poseían. Pero Dios, hermano, en medio de ellos tenía un remanente. Un remanente que estuvo dispuesto a dejarlo todo, a dejar todas las comodidades y ir de regreso a Jerusalén que estaba en ruina y comenzar de cero con el propósito de que la adoración a Dios fuera restablecida. Para este grupo de hombres, hermanos, la adoración al Dios de Israel, al Dios Trino, era un no negociable. Dios estaba en el centro de todas sus decisiones, de todos sus anhelos. Dios era para ellos la perla de gran precio. Y ellos estaban dispuestos a dejarlo todo para ir a adorar a Dios en la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración al Dios Trino es un no negociable de la fe cristiana. Hermanos, todo, y digo que no, es un no negociable porque la fe cristiana, la vida del hombre es adoración. Si tú no adoras a Dios, tú vas a adorar a alguien más. La adoración no es opcional. Nosotros adoramos porque somos adoradores, fuimos creados para adorar a Dios. Y la única manera de adorar a Dios correctamente es por medio de Jesucristo. Pero yo te pregunto, hermano, ¿no somos nosotros iguales que los que se quedaron? ¿Es la adoración correcta al Dios Trino un no negociable en nuestra vida? Yo quiero ponerte un ejemplo para terminar de esto. Y esto es porque, hermano, esto es un tema que a mí me apasiona, porque es el centro de la vida cristiana. Porque todo en la vida se resume a este punto: adoración. ¿A quién estás adorando? ¿Cuál es la pasión de tu corazón? No hace mucho, yo sé que ustedes vienen de nuevo con el mismo ejemplo, pero te lo voy a poner porque ilustra muy bien el propósito que quiero lograr. No hace mucho, hace como el jueves, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al estadio de Dallas a ver una actividad que tenía en la escuela de intermedia, en la escuela de Isabel. Y como todos ustedes saben, hermano, el jueves hace un frío, hacía frío. Y estábamos allí sentados en aquellos bancos duros, aquello ya después de media hora allí sentado, hermano, ya te duele la espina dorsal, te duele todo. Y yo estaba observando alrededor mío, y ahí todos estaban, los muchachos, y yo le preguntaba a mi mujer, ¿por qué nosotros estamos aquí?
por amor a nuestra hija. Porque si no es por nuestra hija, olvídate que no hay que me agarre medio. Con el frío que hacía, media hora allí y loco. O bueno, tuvimos una hora. Pero el punto es este. Y yo decía, si por amor a mi hija yo puedo hacer este sacrificio, ¿cuánto más no lo vamos a hacer por Cristo y por tener compañerismo con el pueblo de Cristo? Y el punto es este, hermano, yo por eso lo digo, el deporte en sí no es malo, pero el deporte se ha convertido en un ídolo en este pueblo, bueno, y en esta nación. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Y esto es lo que enardece mi corazón. ¿Cómo es posible? No en una actividad de una hora, en un juego de fútbol donde tú llevas a tu hijo, tú puedes estar sentado allí una larga cantidad de tiempo, estés cansado, llueve, hermano, yo lo he visto y nevando, están allí sentados. Llueve, truene, relampaguee, están allí sentados viendo el juego de fútbol. No importa cuán cansado tú estés, tú estás metido allí, la gente está allí metida. Y no hay nadie que diga, hey, no se dan cuenta del frío que hace, aporten el juego, vamos a dejarlo allí aquí. Otro día seguimos, no, si hay que irse a extra time, nos vamos a extra time, no importa. ¿Cómo es posible que la gente del mundo pueda hacer eso en esas condiciones? Y nosotros ponemos cualquier excusa barata para no venir con el pueblo de Dios a adorar a Dios. Eso es inaceptable, porque Dios te redimió para que tú le adoraras libremente. Cuando un culto dura 2 horas, estamos en un edificio, en asientos bastante cómodos. Cuando hay frío, ponemos calefacción. Cuando hay calor, ponemos el aire acondicionado. Pero aún así siempre tenemos una excusa para no venir a adorar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo hemos olvidado que somos exiliados. Tú y yo hemos olvidado que la razón por la cual Dios nos liberó fue que le redimiéramos, que le adoráramos. Y es por eso que Él envía a Cristo. Porque la única manera de adorar correctamente a Dios es a través de Cristo. ¿A quién tú estás adorando en esta mañana? ¿A quién tú has adorado en esta semana? Recuerda, mi amada iglesia, Dios te redimió para que tú libremente le adores. Él te redimió para ser tú Dios. Vamos a ponernos en pie. Y vamos, hermano, a cantar al Señor. Vamos a cantar este canto y con este canto terminamos. Contempla a Dios. Hermanos, y mientras canta este canto, reflexiona en lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cómo Dios cumplirá su promesa de llevarte de regreso a casa. Y por esa razón adora su nombre en esta mañana.
la palabra de Dios que en una ocasión Satanás tentó a Cristo y le dijo y le mostró todos los reinos del mundo y dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. El diablo busca tu adoración. El diablo te ha esclavizado a través de todo lo que te ofrece en el mundo. La intención de Satanás es que tú no adores a Dios para que lo adores a Él. Todo esto te daré. Placeres de todo tipo. Dinero. Pide por esa boca todo lo que tú quieras, yo te lo voy a dar, dice Satanás. Con tal de que tú me adores. Pero yo como ministro del Evangelio, como siervo de Jesucristo, quiero extenderte el llamado de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él te dice hoy, arrepiéntete y cree en Jesucristo, para que tus pecados sean perdonados y tu relación con Dios pueda ser restaurada y tú puedas adorarle apropiadamente. Ven, adora a Cristo. Ven, adora al Rey. Arrepiéntete, pecador. Tu alma es muy preciosa. Entrégasela a Cristo hoy. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido del poder de Satanás para que libremente podamos adorarte por medio de Cristo. Gracias, Señor, por libros como el libro de Esdras en la Escritura, que ilustra, apunta a nuestro retorno, Señor, a la ciudad de Dios. En esta mañana yo quiero rogarte que estas verdades se impregnen en nuestras almas. Y Señor, que en esta semana que comienza hoy, concédenos como iglesia vivir como exiliados celestiales en Babilonia. En un mundo, Señor, lejos de Dios. No nos permitas olvidar que somos exiliados. Y haz que nuestro anhelo sea, Señor, que nuestra oración sea, ven, Señor, por nosotros. Amén. Y llévanos de regreso a la ciudad de Dios. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, pero también te ruego que tú apliques esta verdad en el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos. Señor, que recordemos en esta semana cuál fue el propósito por el cual tú nos salvaste, de manera que podamos adorarte en todo lo que nosotros hagamos, que busquemos en esta semana glorificar tu nombre en todo lo que nosotros hagamos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Aleluya. Hermanos, pueden sentarse. Por un momento nos sentamos, los hermanos que salen primero salen. Y luego salimos todos los que nos saludamos fuera del templo.